Va a ser un año complicado, va a ser un año complicado porque la inflación va a tener como piso el 50%. Cuando alguien en una situación de deuda o deudor no paga, la pasa mucho peor el deudor que el acreedor. Esto ya está escrito. Tiene Guillermo Moreno en la cabeza, disparate por los cuales debería estar preso porque destruyó el INDEC. Javier decidió ir por la suya solo, como La Libertad Avanza en vez de Avanza Libertad, así que somos dos partidos diferentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la temporada 12 de Meridiano 64. Quédense ahí porque tenemos un programón, la verdad. Vamos a charlar de economía y de la situación política y del posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con un especialista. Estamos hablando de José Luis Espert. Invitado de lujo en este bloque de Meridiano 64, vamos a conversar sobre cómo será 2022 en cuanto a lo económico y también, por qué no, a lo político. ¿Habrá o no un acuerdo con el Fondo Monetario? Recibimos a José Luis Espert. José Luis, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, José Luis, muchas gracias por formar parte de Meridiano 64. La Un pregunta de placer. rigor, ¿cómo va a ser este 2022? Bueno, a ver, siendo bien realista, bien profesional desde lo económico, o sea, dejando todo lo político de lado, absolutamente todo, siendo bien objetivo, bien frío, insisto, va a ser un año complicado. Va a ser un año complicado porque la inflación va a tener como piso el 50% de inflación que tuvimos en 2021. Yo no descartaría una inflación que pise el 60-70%, aún con un acuerdo con el Fondo Monetario. Sin un acuerdo con el Fondo Monetario me parece que ojalá que no ocurra, ¿no? Por supuesto, pero vamos a ir a una desestabilización macroeconómica grande y entonces la inflación puede ir por arriba del 70%. La economía va a depender mucho si hay o no acuerdo con el fondo. Si no hay acuerdo con el fondo, la economía va a caer. Y si hay acuerdo con el fondo, dada la cantidad de ajustes que hay que hacer como consecuencia de toda la basura que se barrió bajo la alfombra en los últimos años, se va a crecer muy poco de todas maneras. Así que va a ser un año muy complicado para la creación de empleo, para los comercios, para las industrias. Y para llegar a fin de mes también, porque la inflación está muy acelerada y ni hablar con estos valores del dólar que estuvimos viendo hoy. Hoy en Capital Federal el dólar llegó a tocar casi 214, el blue, ¿no? Hablando de un dólar libre que está al alcance de El toda la único que se puede gente. comprar, digamos. El único que se puede comprar, por eso para mí dólar blue no, es el único dólar que se puede comprar, es el verdadero dólar libre, 214 pesos, ellos ya preanuncian una situación de mucha incertidumbre, así que el 2022 va a ser muy complicado, económica y socialmente hablando. ¿Está barato el dólar a 215? Porque hace exactamente un año atrás costaba un 7, un 8% menos nada más. Estamos hablando que llegó a su récord de 194, 195. Ya, el dólar refleja un poco la temperatura ambiente, yo te diría, sin duda que el dólar va a ir particularmente, si hubiera un acuerdo con el fondo, por ejemplo, a lo mejor el dólar blue no sube tanto y sube mucho más el dólar comercial y se cierra un poco la brecha que tenemos hoy. Ahora, sin un acuerdo con el fondo, yo diría ahí, aunque el dólar comercial no sube mucho, vamos a tener una estampida del dólar blue y de la brecha cambiaria. Como verás, para mí es muy diferente un escenario con acuerdo con el fondo o un escenario sin acuerdo con el fondo para el tema del dólar. Independientemente de que haya acuerdo o no, va a ser un año muy difícil, lo vuelvo a repetir, para el bolsillo de la gente, para el comerciante, el industrial, para crear empleo. Lo que cambia si hay o no acuerdo con el fondo es lo que va a pasar con la brecha cambiaria. Si hay un acuerdo con el fondo, ahí el ritmo de devaluación del dólar oficial se va a acelerar, ello va a tender a achicar la brecha, y sin acuerdo con el fondo, fruto de la descomposición de expectativas, la brecha va a aumentar. ¿Cuánto deberían aumentar las tarifas Espert? Y a renglón seguido le pregunto, para la gente, para la diaria, para el trabajador, para el que no llega a fin de mes con los estipendios miserables que se pagan, ¿qué situación sería menos peor? ¿Que Argentina acuerde con el fondo o que no acuerde con el fondo, teniendo en cuenta estas exigencias de aumentos de tarifa que está diciendo y la lógica necesidad de liberar el precio del dólar? A ver, Juan Bautista Alberdi, uno de los inspiradores de la Constitución del 53, ya lo dijo. Cuando alguien
en una situación de deuda o deudor no paga, la pasa mucho peor el deudor que el acreedor. Esto ya está escrito, ya se sabe que el acreedor la pasa menos mal que el deudor cuando el deudor no paga. Así que yo diría, sería conveniente un acuerdo con el fondo porque sí habría honrar las deudas. En ese sentido me parece que Alberti fue muy sabio. Y como cualquiera que está del otro lado de la pantalla, yo le pregunto a aquel que duda de pagarle al Fondo Monetario, ¿qué le parecería estar del lado del Fondo Monetario, ser el prestamista de alguien que no le paga? Mucha gracia no le va a causar, ¿no? Así que yo creo que independientemente del acuerdo que uno llegue con el Fondo Monetario, siempre va a ser un acuerdo con el Fondo, aunque sea un mal acuerdo versus un no acuerdo. ¿Por qué? Porque acá hay que desmitificar un poco las cosas. Los argentinos nos hemos transformado en profesionales de echarle la culpa a terceros de nuestro propio fracaso. Primero, cuando uno termina en el Fondo Monetario Internacional es porque uno mismo se fue a la B. Terminar en los brazos del Fondo Monetario no es justamente una buena cucarda, sino una muy mala cucarda. Argentina terminó 27 veces desde 1956 que ingresó al Fondo Monetario. Argentina en estos 66 años que han transcurrido desde que ingresó al Fondo Monetario, cada 2 años y medio en promedio ha solicitado un acuerdo, porque hemos entrado 27 veces al Fondo Monetario a pedir la ayuda. Entonces, hagámonos cargo que nosotros 27 veces nos fuimos a la B. Por supuesto que, y el Fondo Monetario, para que quede claro, otra cosa que es importante que quede claro, además de que nosotros mismos 27 veces recorrimos el fondo, nadie nos pidió de afuera que fuéramos al fondo, fuimos nosotros a tocar la puerta del fondo. Otra cosa importante también a tener claro es que el Fondo Monetario no es un buitre tipo Paul Singer que no quiere chupar la sangre. El Fondo Monetario es una cooperativa de países donde están todos los países del mundo metidos adentro, como la ONU, y donde la idea es que los países que están bien ayuden a los países que le están pasando mal. Ahora, obviamente que los países que ayudan a los que están mal, y estos son los préstamos stand-by como el que Argentina solicitó en 2018, se van a asegurar que usted devuelva esa plata que le prestaron. Y la manera de devolverlo es en un plan que sea consistente y que en el caso argentino implique no ajustar tanto para arriba el gasto público, ajustar tarifas, ajustar el valor del dólar oficial, sí, corregir un montón de basura que se barrió bajo la alfombra para que el programa más o menos navegue y asegure que nosotros le devolvemos la plata a quienes nos lo prestaron. Digamos, ahora le ¿no? quiero hacer una pregunta, José Luis. ¿Qué va a pasar con la pobreza que ya está superando el 50% y 66% de 0 a 18 años con toda esta maraña de cosas que van a ocurrir sí o sí en el 22? Mire, claramente la pobreza va a ir para arriba, porque la inflación esta de 50 pisos, techo 100, es una máquina de fabricar pobres. Hay Sin duda techo que los niveles 100 de pobreza... inflación, no hay riesgo desde su punto de vista de una hiper. A ver, para ponerlo en contexto, hoy la inflación mensual como mucho está en 4%, la mensual. Cuando Argentina tuvo hiperinflación hace 30 años, el 4% era diario. O sea, me parece que pasar de 4% cada 30 días a pasar a 4% por día falta un trecho enorme, 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 enorme. Insisto, hiperinflación en Argentina fue 4% de inflación diaria. Hoy estamos con 4% de inflación mensual. Yo no descarto, si no hay un acuerdo con el fondo, un salto inflacionario a ponerle 100%, pero no una hiperinflación. Pero sí, la pobreza va a ir para arriba, sin duda, la situación socioeconómica va a ser muy tensa, y si no hay acuerdo con el fondo, para ser consistente con lo que dije al principio de esta entrevista, la situación social va a ser mucho peor sin acuerdo con el fondo que con acuerdo con el fondo. Aún con acuerdo con el fondo, insisto, va a ser mala, ¿no? Seguimos a polenta con puré de tomate. José Luis, ¿qué responsabilidad tiene el macrismo en esta situación en la que estamos? Bueno, ahora que salió esta carta de Cristina acusándolo al macrismo, la verdad que los dos deberían escribirle, tanto el macrismo como el kirchnerismo, una carta a los argentinos pidiéndole disculpas por los desastrosos gobiernos que han sido los dos. No solo el kirchnerismo antes, el macrismo después, ahora este nuevo kirchnerismo remixado. Los dos deberían pedirle disculpas al pueblo argentino por el desastre de gobiernos que han sido. Los dos son responsables. Si nos ponemos a mirar el corto plazo, si uno tiene una mirada larga, Argentina viene cayendo por un tobogán desde hace casi 80 años, así que por lo tanto acá no se salva a nadie, ni siquiera nosotros los que estamos en el llano. Bueno, yo acabo de asumir hace menos de un mes, digamos, como diputado, pero hasta hace un mes yo era un ciudadano
en el llano, como se dice habitualmente, por convencionalismo. No considero que sea nada especial por ser diputado, pero la convención dice en el llano, no en el llano. Tuve 60 años trabajando en el sector privado y la verdad, 60 años que vi que Argentina iba solamente para atrás y la sociedad en algún lugar, después de tener la posibilidad afortunadamente de votar hace 40 años, votar como está votando evidentemente no es la mejor solución. Para cerrar un poco este comentario, yo le diría a los que nos escuchan, la solución no está adentro de la grieta. Adentro de la grieta están todos los que han fracasado en Argentina. Está el peronismo, el kirchnerismo, el macrismo, Cambiemos, Juntos, Radicales, Coalición Cívica. La solución claramente está fuera de la grieta. No en vano, a veces la grieta parece ser que compra nuestro discurso, falsamente, porque no lo sienten, cuando hablan de reducción de impuestos, de una reforma laboral. La solución está claramente por el camino de la libertad y del sentido común que nosotros defendemos. Hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien. Nada raro, nada raro. Está todo inventado lo que hay que hacer para que nos vaya bien. Ya sabemos que como con lo que hacemos nos va mal seguro, ¿no? ¿Qué tan doloroso sería y cuánto tiempo demoraría esa transición de la cual usted está hablando a hacer las cosas que hacen en los demás países del mundo en los cuales les va bien, experto? Ok, para que quede claro qué hacen los países, para que no quede en el aire, ¿no? Donde la gente vive bien, los países tienen empresas que comercian con el mundo, no viven de este pescado podrido que nos han metido a nosotros de la sustitución de importaciones, donde para que haya empresas supuestamente no puede haber competencia externa, mentira. En los países donde la gente prospera, donde se crea empleo, donde hay alto nivel de vida, las empresas compiten con el mundo. La segunda cosa que hay en los países donde la gente prospera es un Estado de un tamaño razonable para cobrar impuestos razonables y que no ocurra como en Argentina, donde los que estamos en blanco somos directamente esclavos impositivos. Y la tercera cosa que ocurre en los países donde la gente prospera es que las leyes laborales son amigables con la creación de empleo en blanco, no como en Argentina, que como consecuencia que el empresario, con toda la razón del mundo, considera que meter un empleado en la empresa o en el comercio, meter una bomba atómica con estas leyes laborales, si hay empleo, es empleo en negro. Por eso hay 6 millones de trabajadores sin ningún derecho, trabajando en negro, totalmente precarizado. Entonces, hacer esta especie de santísima trinidad implica un costo, por supuesto que implica un costo y una transición importante. Ahora, le aseguro que el costo social y político que hay que pagar por esa transición es infinitamente menor a seguir por este camino donde recién hasta vos comentabas la cantidad de pobres que hay, la cantidad de chicos pobres que hay. Agreguemos que tenemos 4 millones de personas viviendo en Villa Miseria, tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. El Estado firma todos los meses 22 millones de cheques para gente que recibe algún plan social. O sea, tenemos una Argentina destruida por no cambiar. ¿Perdón? Casi la mitad de la población. Casi la mitad de la población está recibiendo algún cheque del Estado. O sea, tenemos una Argentina destruida. Nada puede ser peor a hacer el cambio que hay que hacer y que, repito, a las pruebas me remito, los países en los cuales la gente vive bien hace estas cosas que yo te sugerí antes. Sé que no es santo de su devoción, pero hace unos días entrevistamos aquí mismo a Guillermo Moreno y él dijo que había que directamente generar los cambios constitucionales mediante una asamblea legislativa para cambiar el gobierno, que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner debían abandonar el gobierno de la República Argentina. ¿Qué opina usted al respecto? A ver, yo creo que Argentina tiene que hacer los cambios que hay que hacer. Cuando a mí me plantean estos cambios así tan exóticos, digo, bueno, ¿cambios para hacer qué? Porque si es para hacer los disparates que tiene Guillermo Moreno en la cabeza, disparates por los cuales debería estar preso porque destruyó el INDEC y volvió loca a mucha gente que trabajaba ahí, ¿para hacer qué cuando me plantean estas cosas? Cuando un cambio de ministro, ¿para hacer qué lo vamos a cambiar al ministro Guzmán o a quien sea? Porque si es para hacer lo mismo que estamos haciendo, dejar el que está. Total, igualmente todo termina mal así. Ahora, si vamos a hacer los cambios necesarios para que Argentina algún día viva bien y ataquemos a los problemas reales que sufre la gente, que no llega a fin de mes, de inseguridad, que no tiene trabajo, ok, hagamos los cambios que haya que hacer. Pero yo insisto, y más cuando los cambios son tan rotundos, tan bisagras, bueno, los cambios para hacer qué. Si vamos a hacer lo de siempre, no cambiemos nada. Ahora, si vamos a cambiar el país, ahí ya estamos discutiendo otro partido.
Modificando las leyes laborales y generando la posibilidad de que cada persona acuerde un salario distinto, ¿se mejoraría el poder de compra de los argentinos? Bueno, teniendo en cuenta que hay algunos sindicatos que no son genuflexos y que mantienen la dignidad de sus trabajadores, otros obviamente hacen acuerdos por debajo incluso de la línea de la indigencia, y acá en Córdoba pasa eso, por ejemplo. A ver, yo te diría, acá hay un sistema que funciona mal. O sea, cambiando una de las tres piezas claves de ese sistema solamente y dejando todo lo demás igual, de ninguna manera van a mejorar las cosas para la gente. O sea, si hoy hacemos una reforma laboral que sea la que hay que hacer, de ninguna manera va a haber mejora en el empleo. Ahora, si hacemos las tres cosas juntas, lo anunciamos al mundo por cadena nacional, acordamos con el fondo, sancionamos las leyes que hay que sancionar en el Congreso y le damos mucha credibilidad al nuevo sistema, un sistema virtuoso que reemplace la sustitución de importaciones por una correcta apertura al comercio, que reemplace este Estado presente que nos transformó en esclavos impositivos por un Estado razonable con impuestos razonables y leyes laborales amigables con el empleo. Si hacemos todo junto, ahí sí la ley laboral va a cambiar la vida del trabajador para bien. Pero si hacemos todo junto, hoy cambiando solo una de las tres piezas, de ninguna manera van a cambiar la vida de las personas, porque acá hay un sistema conformado por esta maldita Trinidad que tiene que cambiar por la Santísima Trinidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? José Luis, ¿qué piensa ya? Le pregunto, es una locura de tiempo para nuestro país, pero para 2023, si ya tenemos un acuerdo con el fondo y esperando las cosas que se pueden esperar de este gobierno, ¿empezaríamos a progresar o seguiríamos en esta bajada constante hacia el abismo? Yo creo que aún con acuerdo con el fondo, Argentina seguiría cayendo, y yo advierto a todos los que nos escuchan que Somalia, un país pobrísimo, casi miserable, está disponible si no hacemos las cosas bien, porque siempre me preguntan, ¿hasta cuándo podemos caer? Mirá, Somalia está, un país que se desintegró, son todas tribus. Ahora, el tema es si hacemos un buen acuerdo con el fondo y empalmamos ese acuerdo con el fondo en el 23 cuando haya presidenciales, votando a gente que proponga estas cosas, bueno, entonces estamos hablando de un futuro mucho más próspero que este lamentable presente. Nosotros desde Avanza Libertad, nuestro espacio, que hicimos una elección histórica en la provincia de Buenos Aires, logrando un tercer lugar, y además siendo de las mejores elecciones que el liberalismo en una legislativo hizo en la provincia de Buenos Aires, la provincia de los varones del conurbano. Nosotros con el proyecto que tenemos desde ahora es hacer de Avanza Libertad un partido que esté por lo menos en las principales provincias del país. Esto obviamente incluye a Córdoba, a Santa Fe, a Mendoza, a algunas del norte también, así que vamos a llevarlo a nivel nacional, por supuesto. ¿Qué referentes trabajan con usted aquí en Córdoba? No, todavía no hemos empezado el recorrido, pero bueno, en su momento ya lo iremos anunciando. Pero bueno, la UCD, el Partido Demócrata, el Partido Autonomista serían nuestros tres grandes patas de partidos nacionales, y Republicanos Unidos también con un partido de información, como partido de información, perdón. ¿Qué le produce ver esta especie de coqueteo entre su socio político Javier Milei y los que se autodenominan halcones dentro de Juntos o de Cambiemos, como usted quiera llamarle, como por ejemplo Patricia Bullrich? Mire, a ver, Javier decidió ir por la suya solo, como La Libertad Avanza en vez de Avanza Libertad, así que somos dos partidos diferentes. Tenemos muchas coincidencias ideológicas, sí. Está en todo su derecho, dada la libertad que tiene, como es otro partido, de hacer lo que quiera. Nosotros preferimos mantenernos en este lugar de firmeza, por afuera de la grieta, para que quede claro para todos los argentinos el lugar por donde tiene que ir Argentina y no haya ninguna confusión. Para acuerdos electorales ya falta 1 año y medio para el año 2023. Hoy por hoy nosotros vamos a seguir trabajando fuerte en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a extender a la provincia de Córdoba, a Mendoza, Santa Fe, algunas del norte, a Cava también. La idea es que esta idea del sentido común, de libertad que representa Avanza Libertad, sea una idea muy fuerte para la presidencial del 2023. Y si no ganamos la elección, por lo menos ser determinantes en las cosas que haga el que gane la presidencial del 23.
nos tenemos mucha fe para ganar la presidencial del 23 si así fuera que participáramos. Supóngase, José Luis, que un cliente suyo le pregunta por dónde le convendría colocar una X fábrica, de lo que usted quiera. ¿Usted le recomendaría hacerlo en la República Argentina, en Uruguay, en Brasil o en Chile, dialogando sobre la zona Mercosur? Mire, yo como creo que Argentina de a poquito va a ir virando hacia un lugar de mucha razonabilidad, me parece que Argentina hoy, a estos precios de baratija que tiene fruto del desastroso gobierno que encarnan Alberto Fernández y Cristina Fernández, me parece que Argentina puede ser una muy buena oportunidad. Pero tomándose un tiempo, no hoy, ¿no? Digamos, me parece que tiene más por caer Argentina todavía. A ver, le pregunto si esto sería con Espert en la presidencia del 10 de diciembre del 2023 o con una normal continuidad de este gobierno. No, con Espert o las ideas de Espert gobernando a partir del 23. Con estas ideas la salida es Ezeiza, claramente. O sea que si le tuviera que poner hoy, que no lo haga ese cliente de la República. No lo haga todavía, que no lo haga todavía, pero tampoco que la lleve afuera. Espere porque Argentina, yo veo, por cómo nos fue en la elección del 21, por cómo está creciendo las ideas liberales, piense que según las últimas encuestas que han trascendido, el liberalismo, que en la presidencial del 19 midió 1,5 a nivel nacional, yo fui candidato a presidente, que en la legislativa de este año en Cava con Milei midió 14, 15%, con nosotros en la provincia 8. 17 Milei, nosotros 8. Ya hoy a nivel nacional estamos midiendo entre 15 y 17%, así que no estamos tan lejos de ser determinantes en la presidencial y cuando no ir a un balotaje, a lo mejor en la presidencial. ¿Quién le diga un balotaje? Espert Máximo Kirchner, ¿no? Bueno, me parece un balotaje muy, muy interesante entre aquellos que nos quieren transformar en Somalia y los que queremos, como nosotros, ser como mínimo Australia y a lo mejor algún día ser un país del primer mundo directamente. Ese cliente suyo espera en dólares, en pesos en plazo fijo, en Bitcoin, compra oro, se lleva la plata a otro país. Bueno, yo le diría, mis clientes son muy adversos al riesgo, así que tienden a posicionarse en dólares dado como ven la situación de Argentina. José Luis, le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Obviamente que lo esperamos acá en el piso, en esta recorrida que usted haga en algún momento por Córdoba para asociarse con otros cuerpos políticos. Va a ser un placer y bienvenido a todo el debate que sea posible por el bien de la Argentina y los argentinos. Muchas gracias. Gracias a usted, Espert. Era José Luis Espert con nosotros dando un panorama de lo que va a ser 2022 en nuestra Argentina, si hay o no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, qué va a pasar con el poder adquisitivo de los trabajadores y todo esto que hemos dialogado hasta, obviamente, una posibilidad de llegar a aspirar la presidencia de la Nación en el 2023. Nosotros hacemos una breve pausa, tras ella recibimos a Miguel Siciliano, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Ya volvemos.